En sistemas distribuidos, para que se pueda realizar la conectividad, es necesario la posibilidad de realizar el uso de complementos de hardware. Es decir, que para poder conectar al menos dos máquinas, necesitamos siquiera un cable, o si necesitamos hacer una red, probablemente necesitemos un switch o un hub, de modo que podamos implementar la comunicación efectiva de la red. De modo que podríamos hacer un plan de cómo conectar dos o más PCs. Una forma sencilla de poder describir un procedimiento para una conexión física de dos computadores podría ser un texto como este. Primero, describir el material necesario, por ejemplo una tarjeta, un hub y un cable. Y luego una serie de actividades en la que se puede ver y observar una secuencialidad de las actividades. Por ejemplo, en este caso es un procedimiento simple para la conexión de dos computadores. De este modo podríamos estar listos para tener una red. Una vez de que están más de dos computadoras conectadas, ahora sí se puede tener la posibilidad de utilizar el potencial de los recursos de estas PCs conectadas. Pero en el camino vamos a encontrar alguna problemática, algunos tropiezos que debemos salvar. Por ejemplo, el primero de ellos que tenemos que afrontar es el tema de la sincronización. La sincronización es una actividad de poder tener de manera coherente los tiempos que de por sí sabemos de que en cada computador son diferentes. Los temas que vamos a ver en esta parte son primero la sincronización, luego los relojes lógicos y más adelante veremos estado global y algunos otros algoritmos. Lo primero, para tener una razón de sincronizar, tenemos que pensar que en sistemas distribuidos, al tener cada máquina su propio reloj, entonces no es lo mismo que tener un computador solo. Y tenemos que pensar de que la secuencialidad en los procesos en los que se va a dividir los recursos de sistemas distribuidos sí requieren una sincronización. El acceso de recursos distribuidos tiene que ser transparente, es decir, un comportamiento como si fueran únicos. Y entonces requieren la actividad de coordinación, porque los eventos que se van a ejecutar en una o en otra PC debe ser de manera coordinada. Entonces debemos estar considerando los temas de cómo sincronizar. Podríamos utilizar el enfoque de tiempo actual o tiempo relativo. Vamos a ver que el tiempo actual o real difiere del tiempo relativo porque en este segundo caso el tiempo relativo no interesa cuál sea. Para que en una PC se pueda sincronizar el reloj, podríamos tomar como referencia
un gráfico de este tipo, pensando en dos justificaciones. En un sistema centralizado no hay necesidad de sincronizar el tiempo porque es un solo reloj. Por lo tanto, el tiempo no es ambiguo. En cambio, en un sistema distribuido, el tiempo es muy necesario sincronizarlo. Por eso es que acá se menciona que no es trivial el factor tiempo. En el gráfico que se ve, ustedes pueden observar dos procesos y que en ambos procesos se va a ejecutar alguna tarea. Esta tarea, en el primer proceso, tiene un tiempo de 21:43 y que gracias a una coordinación o algún algoritmo de coordinación, el tiempo en el procesador 2 es 21:44. Hay una consecución de tiempos, un ordenamiento de tiempos que permite la ejecución normal, en este caso de esta tarea. Eso es lo que se quiere con los algoritmos que vamos a ver. Vamos a partir del tiempo UTC, que como sabemos es el tiempo universal para coordinar procesos. Este tiempo, conocido como UTC, considera que un tiempo de proceso en referencia al UTC, que lo representamos por T, el del proceso se representa como C sub I de T, donde I es el identificador del proceso. Una consideración conceptual y muy teórica sería de que el valor de I del tiempo del proceso I sea igual al tiempo de UTC. ¿Cómo lo vemos en esta señal que estamos observando? Entonces, quizás una forma general de poder aceptar un tiempo para un proceso cualquiera es aceptando una tolerancia ρ. Entonces, esa tolerancia ρ tiene unos límites en donde el diferencial del tiempo del proceso C sea entre 1 menos la tolerancia y 1 más la tolerancia, que es la expresión que vemos en la parte inferior. Para evaluar alguna forma de algoritmo, tendríamos que evaluar estas curvas, en donde en la variable independiente tenemos el tiempo UTC y en la variable dependiente el tiempo del periodo del proceso que lo representamos por C. Entonces, para un reloj rápido tenemos una curva con una pendiente mayor y allí aparece que el diferencial de C es mayor que 1. O para una curva donde el reloj es lento, entonces la pendiente es menor. Y la relación es que el diferencial del tiempo del proceso C es menor que 1. Los algoritmos de sincronización del reloj son muchos, pero vamos a ver en especial 3. Estos algoritmos de sincronización tienen la finalidad de que los procesos o tareas lanzados en un conjunto de PCs o procesadores no pierdan la secuencialidad del tiempo. Entonces, la forma de implementar una sincronización es que la diferencia entre tiempos no sea mayor que delta. Entonces, los relojes deben resincronizarse al menos
en delta entre dos tolerancias de segundos. Eso es lo que teóricamente se busca. Para poder conocer más de cerca, podemos ver tres algoritmos de sincronización: el de Christian, el de Berkeley y el algoritmo de tiempo promedio o de marcas o también llamado de Lamport. Veamos el algoritmo de Christian. El algoritmo de Christian utiliza un servidor de tiempos. Ese servidor es el que mantiene un tiempo para todo el conjunto de equipos conectados. Y entonces los clientes consultan periódicamente a este servidor. En el gráfico podemos ver con más claridad en donde el cliente en el tiempo t sub 0 hace una consulta al servidor sobre el tiempo que debe reajustar. Y el servidor le envía un tiempo basado en UTC, que es finalmente el T1. El problema del algoritmo de Christian es que la diferencia entre el tiempo del cliente no debe correr hacia atrás, no debería. Aún sea el caso de que T sub 0 sea mayor que T de UTC, que el tiempo UTC. Y hay otro problema que también hay que considerar en ese algoritmo, que la respuesta requiere de un tiempo distinto de 0. Entonces, en el primer caso, podríamos llegar a una solución si es que hacemos una modificación, un reajuste al tiempo que resulta que no cumple con la lógica de tiempos. En este caso, para que no retroceda hacia atrás. Entonces, una solución ejemplo sería agregar un valor menor en cada interrupción, como en este caso 9 milisegundos en lugar de 10. Para el segundo problema, cuando se requiere un tiempo distinto de 0, entonces lo que se hace es agregar un promedio, no de la diferencia de T1 menos T sub 0, que ya hemos visto que es los tiempos del proceso cliente. Más bien, además se le agrega un tiempo de demora en la atención de parte del servidor. A ese tiempo se denomina tiempo de manejo de interrupción. Otro algoritmo de sincronización es el conocido como de Berkeley. En este caso, igualmente se cuenta con un servidor de tiempo. La diferencia radica en que este servidor hace sondeos entre todos los demás procesadores con alguna frecuencia de tiempo, con la finalidad de saber la hora de cada uno. Este servidor utiliza un demonio de tiempo que está conectado o que tiene acceso a las demás máquinas. Y luego utiliza el mecanismo de votación. Y finalmente provee el tiempo actual que resulta de este mecanismo de votación. Entonces, con un poco más de detalle, las máquinas
que son consultadas por este demonio responden no solamente el tiempo en el que están, sino también la diferencia respecto al tiempo enviado. Luego, el servidor que tiene el demonio de tiempo les indica cómo ajustar el reloj de cada uno de los procesadores componentes del grupo de procesadores. Entonces, lo normal es de que en ese caso les dirá, por ejemplo, si es que los relojes son rápidos, se tienen que ralentizar, y si los relojes son muy rápidos, pues, son lentos, entonces tienen que acelerar de la manera como es que el servidor les indica. En esencia, el algoritmo de Berkeley es lo que vemos en la elipse, ¿no? En donde claramente se ve que es centralizado y que lo que utiliza es un servidor de tiempo, el que una vez de que determina el tiempo actual, actualiza a todos los demás. En este gráfico podemos observar 3 ejemplos de sincronización con este algoritmo. Ahí vemos de que en el primer caso tenemos un demonio de tiempo que tiene una hora y que hace las consultas a los 2 componentes de la red. Una vez que les consulta, determina la nueva hora y la manera como actualizar a los integrantes del grupo. Por ejemplo, el primer caso lo que va a hacer es una diferencia de 10 y en el segundo caso un agregado de 25. Y de este modo se actualizan y además se sincronizan los relojes. Antes de poder ver un tercer algoritmo, vamos a hacer una introducción a relojes lógicos. Los relojes lógicos utilizan el concepto de tiempo relativo. En este caso, estos tiempos no necesariamente tienen o persiguen mejor una igualdad con el tiempo real. Tampoco es importante que haya un acuerdo entre los componentes del sistema distribuidos. Y lo que sí es importante es el orden en que los eventos ocurren. Entonces, a esto se llaman relojes lógicos. Ahora sí, el algoritmo es de Lamport. Tercer algoritmo de sincronización. En este caso, si los procesos no interactúan, pues obviamente no requieren sincronización. Se debe coordinar el orden en que ocurren los eventos. Ese es el principio de este algoritmo. No se requiere qué hora es. Lo que se requiere es el orden, cómo se ejecutan los eventos. El principio de este algoritmo es la relación sucede antes. Esto de sucede antes se implementa con lo que en Lamport se denomina marcas de tiempo. Vamos a ver entonces en qué consiste y cómo se implementa este algoritmo. Por ahora, dejemos con toda claridad que para este algoritmo lo que interesa es el orden en que ocurren los eventos. La relación de sucede antes es cuando 2 eventos, A y B,
hay una relación de precedencia. A, entonces B, resulta ser cierto si es que ambos eventos son ejecutados en un mismo proceso. Aparte de que si es que utilizan el mismo proceso, hay una secuencialidad automática, pero si esto se ejecutan en dos procesos diferentes, ahí Lamport lo que utiliza es un mensaje que se llama marca de tiempo, que es enviado del proceso 1 al proceso 2, que en este caso es A y B de manera correspondiente. Ahora bien, en este caso, si es que A entonces B y B entonces C, hay un principio de transitividad, por lo tanto A entonces C resulta ser cierto. También es correcto decir que si no es A entonces B ni B entonces A, podríamos aceptar una concurrencia. Entonces, las marcas de tiempo lo vamos a explicar del siguiente modo. Si es que A envía un mensaje a B e incluye una marca de tiempo, entonces esta marca de tiempo es el tiempo que envía el proceso A al proceso B, con la finalidad de que el proceso B actualice su tiempo con esta marca de tiempo que envió el proceso antecesor. Esa es la idea central de Lamport. Por eso es que se cumple que A sucede antes que B. La marca de tiempo, si es que tuviera un valor mayor a la hora de llegada en B, no es correcto, y Lamport utiliza algunas expresiones para actualizar en este caso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo trabajan las marcas de tiempo de Lamport. En el primer gráfico vemos tres procesos, cada uno con su propio reloj. Entonces, observamos de que en el primer proceso hay una marca de tiempo A desde el primer proceso que tiene un tiempo C6 al segundo proceso que tiene 16. Y luego del segundo proceso al tercero con un tiempo 40, siendo que en el segundo proceso es 24. Que en cierto modo hay una secuencialidad, pero con una diferencia muy importante. En el segundo gráfico, en donde dice que el algoritmo de Lamport corrige los relojes, ya de regreso, el tiempo del tercer proceso 60 es seguido de 61. Y el tiempo de proceso 61 es seguido en el primer proceso como 70, cosa que no se da en la primera situación. Si nos fijamos allí, incluso entre el proceso 2 y el proceso 1, hay una diferencia de que A no es menor que B. Entonces decíamos que Lamport corrige, y eso es lo que se observa en el segundo gráfico. La sesión de hoy vamos a culminar con dos actividades opcionales. Un foro cuyo tema es cómo enfocar la máquina de Turing en sistemas distribuidos. Este foro lo vamos a generar en el aula virtual de EduTIC. El periodo de tiempo son 2 días, el 27 y el 28. ¿Cómo es la participación? Es por equipos, por afinidad. El equipo, ¿qué es lo que tiene que realizar? La primera actividad, obviamente, es participar, escribir en el foro algún comentario acerca del tema.
ojalá pudiera generar deliberación con el resto de grupos, así debe ser. Una vez que se termina el periodo del 27 y el 28, el grupo debe generar conclusiones que sean a partir de los comentarios que se observen en el foro, y finalmente lo vamos a comentar en la siguiente sesión. Una segunda actividad que vamos a hacer es que utilizar el wiki. El tema es procedimiento para construir una red doméstica de 2 o más PCs, una LAN o una WAN. Quizás lo que se busca con esto no solamente es hacer una copia de lo que pueden encontrar en internet, sino más bien de las experiencias que han tenido algunos de ustedes en construir alguna de estas opciones con la finalidad de la comunicación entre PCs. Para este caso, el trabajo tiene mayor plazo, es hasta el 4 de mayo. Se consideran igualmente los equipos por afinidad. Para el wiki, ya saben de que son publicaciones que el grupo realiza, y para la fecha del 4 de mayo se requieren igualmente las conclusiones del grupo y luego sus comentarios.